Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Hoy quiero hablarles sobre los gaps y cómo podemos operarlos efectivamente. Primero que nada, ¿qué son gaps? Aquí tengo el gráfico de Google en 5 minutos y si vamos a traducir la palabra, literalmente gap significa hueco. Y si nos ponemos a mirar si hay un hueco en el precio, lo vamos a encontrar. Si nos vamos hacia atrás, lo vamos a encontrar aquí. Esto es un gap. Es un hueco entre el precio de cierre del día anterior, que fue aquí en 155.88 aproximadamente, y el precio en el que abre la acción el día de hoy, o en el día siguiente, en ese caso, que fue en 157.16 aproximadamente. Entonces se forma un gap. ¿Por qué se forman estos gaps? Porque hay traders que pueden operar dependiendo de qué plataforma estén operando, pueden operar en horario premercado, que es un tiempo antes del horario normal de bolsa. Y también lo pueden hacer postmercado, que es un tiempo después de que cierra la bolsa. Entonces, como hay operaciones en ese tiempo, cuando oficialmente abre la bolsa el otro día, pues se va a reflejar ese cambio en el precio. Ahí tenemos uno, vamos a buscar otro. Aquí tenemos otro, pero no es tan grande. Aquí. Aquí tenemos otro. Lo que pasa es que lo cerró rápidamente y no se nota tanto. Vamos a buscar otro. Mira, aquí hay otro. Aquí hay uno bien notable. Y muchas veces estos gaps se forman por catalizadores que tiene la acción. Por ejemplo, tuvo reporte de earnings en premercado o en postmercado y por eso abre con gap. O tuvo una noticia importante que hizo que los traders que operan en ese horario pues formaran estos huecos en el precio. Mira, aquí hay otro grande. Bueno, entonces, ¿qué sucede con estos gaps? Que podemos operar diferentes estrategias dependiendo del tipo de gap que sea. Rápidamente te digo cuáles son las ventajas y desventajas de operar gaps. La ventaja es que también puede ser una desventaja, es que estás operando usualmente, si operas gaps, operas en los primeros 10-15 minutos del mercado. Por lo que en ese tiempo es un momento bastante volátil. Vas a ver que las velas se mueven mucho más rápido, son más volátiles, porque son los primeros minutos del día. Y eso, bueno, hay traders que les encanta la volatilidad y buscan eso, de hecho. Buscan esos primeros minutos porque saben que en ese tiempo es donde más se mueve la acción, donde más traders entran. Y si tú tienes una visión que el precio puede subir, pues tú necesitas que haya mucha euforia hacia esa dirección. Pero también puede ser una desventaja porque si se va en contra de tu operación rápidamente, y por ejemplo, si tú te apalancas y el precio se va en contra con mucha volatilidad, puede que pierdas más de lo contemplado y pueda ser nocivo para tu capital. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden aplicar si tú solo te quieres enfocar en gaps? Hay dos tipos de gaps que se pueden formar en el mercado. El primero es el gap a favor de la tendencia que tiene el precio anteriormente o el gap en contra de la tendencia. Vamos a ver un gap aquí. Tengo aquí esta acción de Google en 5 minutos. Y lo primero que nos fijamos es cómo estuvo el precio el día anterior. El día anterior el precio de esta acción estuvo lateral. Entonces, ¿qué sucede cuando el precio abre por encima de esa lateralidad? Que usualmente continúa. Tenemos una tendencia, bueno, no es una tendencia, pero podemos decir que está en rango. No venía subiendo, por ejemplo, aquí se forma el gap, no, sino que se formó esa lateralidad y al otro día abre encima de la lateralidad y continúa.
Entonces, la teoría nos dice que cuando se forman gaps que van en contra de la tendencia del día anterior, posiblemente hay continuación. Entonces, aquí este es un ejemplo claro. ¿Qué se hace después que se determina esta acción está en mi portafolio, me gusta, para gap? Lo primero que esperamos es la primera vela de 5 minutos. La primera vela de 5 minutos debe confirmarnos la dirección hacia el alza, en este caso, hacia una continuación a la subida. Esta vela, a pesar de que tiene ese gran pabilo, es una vela que si tú le comparas el cuerpo que tiene con las velitas que están aquí, por ejemplo, o aquí, pues es una vela grande. Que si bien a mí me gusta que esté completamente llena, es una vela alcista porque tiene cuerpo, a pesar de que tiene gran pabilo, tiene cuerpo. Y eso nos dice que la dirección probable puede ser para arriba. Aunque con pabilo yo preferiría esperar retroceso. ¿Cómo pueden operar este tipo de estrategia? Puede ser el arriesgado que entra encima del cuerpo de la primera vela 5 minutos si es alcista, si es una vela verde o tiene pabilo inferior. Entras en el alto del cuerpo o en el alto de la vela, dependiendo cómo tú lo quieras hacer. Y el que es más conservador se espera un retroceso a una media móvil pequeña como la de 5 periodos. La de 5 periodos es útil porque cuando hay euforia, pues cuando hay retroceso, que son muy cortos porque hay euforia, usualmente llega hasta la de 5. Entonces esperaría ese retroceso en la media móvil de 5 periodos o hasta la de 9 tal vez, dependiendo. Y esperaría esa vela. Allí cómo se forma. Y vemos que hay una subida, hay un retroceso leve, 2 velitas rojas nomás, pequeños cuerpos y luego la siguiente sobre esa que rebota en la media móvil. Esa puede ser como la entrada conservadora. Pero eso es lo que nos dice la teoría. Vamos a buscar otro tipo de gap, que es el de... Eso obviamente es algo que pasa con una estadística, ¿no? No todas las veces sucede. No solamente es que la primera vela se haga alcista, sino que se note el gap, que se note que hay un gap ahí. Hay gaps pequeñitos que a mí la verdad no me gustan. Me gusta que se note la diferencia del precio de cierre del día anterior y el precio de apertura. Mira, este de aquí a mí no me hubiera interesado para nada porque es un gap muy pequeñito. Este de aquí tal vez, mira, ese de ahí, aunque lo cerró rápidamente, pero era un gap grande porque abrió aquí. Miren que el precio de Google estuvo subiendo el día anterior y abre con gap abajo. Ese me hubiera gustado para gap y continuación bajista. ¿Por qué? Porque es un gap en contra de la tendencia y usualmente lo que hace es continuar la dirección del gap que es abajo. Pero pues, no nos confirmó la vela, ¿no? Si hubiera sido una vela que cae roja, pues ahí sí hay continuación. Entonces no solo es que haya un gap, sino tenemos que esperar la primera vela 5 minutos y que el gap sea notorio. Busquemos otro gap. Aquí hay uno pequeñito, tampoco es interesante. Este de aquí sí se nota que es un gap. Mira, sí, voy a borrarlo. Tú sí puedes notar que hay un gap ahí. No es tan grande como me gustaría, pero está en contra de la tendencia y la primera vela está muy bonita. La primera vela es alcista, casi martillo, en el alto del cuerpo o en el alto de la vela. Y es importante también mencionar que este tipo de estrategia es para hacer un scalping, ¿no? Para buscar un impulso, una vela verde o dos y salir. Porque, pues como es un momento volátil en el mercado, pues usualmente también continúa, pero también hay caída. Porque el precio, no sé, algo sucede en el precio, algo sucede en el mercado que los gaps tienden a llenarse. Es decir, hay un gap, sí, puede continuar en un tiempo, pero eventualmente el precio va a caer y lo va a cerrar. Esa es otra estrategia que se puede aplicar, ahora se la voy a explicar. Pero pues estoy explicando más que todo la de gap y continuación. Después de eso, bueno, ahí hay un gap, pero no era muy grande.
Miren, este gap de aquí de Apple estaba también interesante. El precio en rango el día anterior, después de una caída, gap arriba y tenemos una vela verde que nos indica continuación, pero no se dio la probabilidad. Mira que eventualmente lo cerró. Aquí tenemos uno. Día anterior estuvo ligeramente subiendo. Si tú le haces el dibujo, ves que hay una tendencia, bueno, dentro de la tendencia bajista hay un movimiento ascendente y el otro día abre con un gap que es notorio y una vela roja confirmando. No dio entrada sino hasta después, cuando si tú le pones una media móvil esperando retroceso, esperas el retroceso de la media móvil, miras que ese retroceso sea pequeño, velas pequeñas verdes, que no se lleven el movimiento de la roja, que es nuestra vela principal, entrada en el bajo de esa verde, por gap abajo después de una subida el día anterior. Aquí otro ejemplo en Meta, el precio subiendo el día anterior y hace un gap en contra de la tendencia del día anterior, que era alcista. Vela envolvente, vela roja con cuerpo, entrar en el bajo de esa vela o esperar retroceso. Lo que pasa es que a veces el retroceso no se pronuncia, sino que lo que hace es ir a cerrar el gap. Miren este ejemplo de Meta en earnings. Este día tuvo earnings. Entonces, ¿qué pasó? El día anterior estuvo ligeramente cayendo y el otro día miren el gap, qué grande es. Todo esto es el gap. Y abrió acá. Es grande. Yo la verdad, a mí me gustan los gaps grandes, que se noten, ¿no? Pero no tan grandes. Cuando son así de grandes, realmente no me gustan. Pero lo que pasó es que tuvo earnings y por eso es que estaba así. Bastante volatilidad, velas gigantes. Una sola vela de $5, $7, que no es normal en esta acción. Entonces, eso es lo que pasa en earnings. Este es otro ejemplo de Amazon, el precio cayendo el día anterior y abre el otro día con este gap. Se nota que es un gap, se ve grande, no gigante como el de Meta, pero sí es grande. Vela alcista y miren cómo se fue hacia arriba. Ahora voy a mostrarles ejemplos de gap que se producen en tendencia. Mire, la acción Amazon estuvo subiendo desde este punto, estuvo subiendo en tendencia alcista. Y este día hace gap a favor de esa tendencia. En vez de hacerlo abajo, que es cuando hay continuación, si hubiera hecho el gap abajo, aquí, pues posiblemente había continuación a la baja, porque la tendencia anterior era alcista. Pero ese día nos forma un gap en la dirección de la tendencia. Y hay personas que dicen el gap exhausto o el gap en tendencia. ¿Y qué pasa con esos gap en tendencia? Que usualmente no hay continuación, sino que hay caída para cerrarlo. Entonces, en esos casos, cuando se ve la primera vela que indica caída del precio, una vela roja, y si aún más está en una resistencia, pues con más peso. Pero en cuanto vemos esa vela roja que nos indica caída del precio, la entrada se hace debajo de esa vela o debajo del cuerpo de esa vela por cierre de gap, porque lo más probable es que vaya a cerrar el gap. Aquí tenemos un gap y continuación, tendencia del día anterior lateral y abre abajo una vela martillo y entra en el bajo de esa vela. Miren, este es otro ejemplo. El precio cayendo el día anterior en tendencia bajista. Tendencia bajista, abre con gap abajo. Cuando vemos la primera manifestación de compra, una vela martillo, una vela envolvente verde, más si está en soporte, no sé si en este día había un soporte ahí, en días tal vez. Cuando vemos este tipo de velas alcistas, entrada para cierre de gap. Miren aquí el precio subiendo, el día anterior estuvo subiendo y hace un gap arriba. Entonces nos hace una vela bajista. Aquí la forma y también la forma aquí. Entonces posiblemente cierre de gap. Otro tipo de estrategia que puedes aplicar con gap, ya tenemos dos. Tenemos la de entrada a favor del gap, que es gap y continuación. Tenemos
cierre de gap, que es cuando se produce el gap a favor de la tendencia, y el otro es cuando cierra gap. Usualmente cuando el precio cierra el gap o está en zona de cierre de gap, a veces no llega hasta allá, hay un rebote. Entonces hay personas que se esperan que la acción vaya a cerrar gap y cuando forme ese patrón de vela que indiquen que ya cerró el gap y ahora va a rebotar, pues entrar en rebote. Por ejemplo, miren aquí, gap arriba, después de una tendencia así, estuvo gap arriba. Miren que hay manifestación de oferta, entrada para cierre de gap, pero también da entrada por rebote cuando cierra gap, que lo hace acá. ¿Qué esperamos? Una vela también alcista que nos indique rebote después de cierre de gap. Por ejemplo aquí. Otro ejemplo aquí en MD, cae el precio, va y cierra el gap, lo hace con esta vela. Mira, esta vela era completamente verde, llegó a zona de gap, cierre de gap. ¿Cuál es el cierre del gap? No les expliqué. Si la acción cerró aquí el día anterior, entonces esa es la zona del gap. Para mí esto es zona de gap. No es exactamente ese punto, porque no es exacto, sino zona de cierre de gap. En cuanto vemos que llega a esa zona, lo más cerca posible y nos forma velas de venta, aquí tenemos un martillo invertido y tenemos este patrón hermoso de vela envolvente. Una envuelve a la otra, entonces ahí posiblemente ya teníamos la señal de rebote o de retroceso en este caso por cierre de gap. Miren este día en Apple, el precio abre aquí y nos forma vela alcista a favor de cierre de gap. Aquí cierra el gap y esperamos esa primera vela que nos indique retroceso por cierre de gap, que la forma mucho más arriba de cierre de gap, de hecho. A veces incluso sobrepasa el punto del gap, pero eventualmente hace el retroceso. Miren aquí, el precio abre encima después de una subida del precio el día anterior, hace un gap grande en la dirección de esa tendencia, entonces esperaría ese retroceso, esa caída, esa señal de venta. Aquí tenemos nuestra primera vela de venta y luego tenemos otra en un doble techo, más todavía, más confirmación. Ustedes pueden armar la estrategia con gap de varias formas. Los que son más arriesgados, si tú eres más arriesgado, entras en los primeros minutos o cuando ya se forma esa vela roja, entrar de una en el bajo de esa vela por cierre de gap, pero es bastante arriesgado porque eso puede ser un retroceso pequeño para seguir hacia arriba. ¿Ok? Más conservadores, pero esa señal, la primera señal es el gap, que es a favor de la tendencia, posiblemente va a cerrarlo. Entonces esperamos otra señal de venta que sería un doble techo, o si buscas zonas importantes, puede ser una zona de resistencia. Si no es zona de resistencia, entonces no entras en la primera velita roja que se forma, sino después que haga un doble techo, un triple techo, ahí. Pero obviamente esos escenarios son menos probables, ¿no? Porque están buscando más señales, más confirmación. Pero miren que se dan las confirmaciones. ¿Y qué confirmación buscamos? Entrada de ventas en este caso. Como esa evidencia de que posiblemente el precio va a ir a cerrar el gap. Mira este día, tendencia alcista el día anterior. Bueno, las últimas velas subiendo, precio abre con gap. Aquí en este punto, en este momento, fue cuando ya se acercó a cierre de gap. Lo más cercano que estuvo fue en esta vela y ahí rebotó. Y otro ejemplo, precio abre con gap acá, cae, llega a zona de cierre de gap, pero va un poquito más abajo, nos forma esa vela de rebote en cierre de gap y miren ese rebote nube. Se trata de especializarte en una táctica, ¿no? O si tú quieres operar solo gaps, dices, yo me voy a especializar en gaps, ya sea un gap de continuación de tendencia para entrar en venta, o un gap en contra de la tendencia para ir a favor del gap, o espero que el precio cierre gap para entrar en rebote, ¿no? Después que cierra gap, usualmente el precio cambia de dirección. Estás operando diferentes escenarios dentro de la estrategia gap. Digamos que la estrategia gap es como la sombrilla, como que la estrategia en general. Y las tácticas, gap y continuación,
gap y reversión, rebote después de gap, cierre de gap. Esas son tácticas puntuales, ¿no? Ahora, hay dos escenarios en los que puedes operar gaps. El primer escenario es tener una lista de acciones, un portafolio, y todas las mañanas vas por cada una de esas acciones y vas mirando cuál de estas acciones tiene un gap que te interese, ¿no? Que vaya con la táctica que quieras emplear. Y la otra es que cada mañana te especialices en acciones que estén presentando gap por algún catalizador como noticias, earnings u otro catalizador que tenga. Por ejemplo, esta es la página de investing.com y aquí te va a mostrar las acciones que más se están moviendo en premercado. Estas son las que se están moviendo más. Entonces tú miras cuáles son y buscas una que vaya como con tu capital, si es un instrumento financiero apalancado, que tenga opciones. Hay muchas que son acciones que cuestan algunos dólares, pero de estas que están aquí, la que más podría interesarme es Tesla, pues está dentro como de las acciones que más me gusta operar. Entonces, Tesla podría ser una acción que hoy podría operar para gap. Entonces, vamos a buscar Tesla. Este es el marco temporal diario. Miren ese gap que ha formado. Esta línea representa el precio en el que está ahora mismo Tesla en premercado y este es el gap. Entonces vamos a 5 minutos, si ese es el marco temporal que quieres operar, y miramos qué tipo de gap es. Si te fijas, estuvo en rango. De hecho, esto es un gran rango. Este es un gran rango en el que está, en el que estaba. Y hoy abre por encima del rango. Es un gap bastante grande, pero es normal porque son gaps por earnings. Lo segundo que puedes hacer es buscar el siguiente nivel de resistencia. El siguiente nivel de resistencia más evidente para mí es este. Es el más cercano, donde el precio subió este día aquí, hizo un leve rebote y cayó. Que me parece más importante este de acá. Pero bueno, son dos resistencias ahí. ¿Cuál sería el siguiente paso? Para mí este podría ser un gap de continuación. Esa podría ser una de las acciones que podemos tener en cuenta para operar. Voy a ponerla en el portafolio. Y vamos a ver las otras. Vamos a ver Apple. Apple tiene un ligero gap abajo. AMD tiene un gap. Miren, el gap de AMD es un gap a favor de la tendencia de AMD, que es alcista desde este punto. Entonces es un gap que posiblemente vaya a ser cerrado. O sea, en vez de continuar, posiblemente empieza a caer. Pero pues tal vez no lo haga en la primera vela, pero eventualmente. Entonces, si no lo hace en la primera vela, sería esperar esa vela que nos confirme venta, o sea, una vela direccional bajista. Y tenemos aquí una resistencia muy, muy cerca, así que también podría ser buena opción para cierre de gap más que todo. Amazon ligero gap arriba, pero no es tan grande. HD tiene un gap abajo. Después de tendencia alcista podría haber una continuación a la caída, aunque no es tan grande el gap, pero podría haber una caída del precio. McDonald's también. Tendencia alcista, gap abajo, posible continuación. Vamos a enfocarnos en esas. Vamos a ir mirando cómo se comportan las acciones para este tipo de táctica. Bueno, en este momento Tesla está mostrando vela de venta para posible cierre de gap. Todavía es muy temprano para saber. CRM cerrando gap por gap de tendencia. Miren que suele cerrar. Entonces en CRM, como ya prácticamente está en zona de cierre de gap, ya cerró el gap. Ya la siguiente táctica podría ser rebote después de cierre de gap, pero habría que esperar esa vela de compra para una continuación de esta tendencia alcista. HD, miren esa vela de venta
Después de una tendencia alcista, gap abajo, posible continuación. Es una vela de venta bastante fuerte, así que posible continuación de caída. Con esa táctica la entrada sería en el bajo de esa vela. ¿Hasta dónde podría llegar? Hasta este soporte que está aquí. Y McDonald's también. Tendencia alcista, gap abajo, continuación de gap por vela de venta, aunque está en soporte. Ahí está rompiéndolo. Entonces sí podría haber continuación. Tesla está tirando más a cierre de gap. ¿Por qué ocurre esto? Porque las personas que compraron aquí abajo se quieren aprovechar de ese gap, quieren ganarse el gap y por eso empiezan a vender. Por eso cuando los gaps son tan grandes posiblemente caiga la acción por lo menos los primeros minutos, porque esas personas quieren ganancia. Mira McDonald's como continuó. ¿Hasta dónde puede llegar? Miren, tienen todo este vacío para caer hasta este punto. AMD en zona de resistencia que marcamos. Miren cómo la primera vela es más de indecisión, pero tiene cuerpo de compra. Sin embargo, miren la vela que le sigue. Es una vela envolvente roja. Después de tendencia alcista, gap arriba, posible cierre de gap. Entonces, habrá que esperar esa formación de esa vela para entrar en el bajo y esperar que llegue por lo menos a este punto. A este punto o ya cierre de gap. HD, sí. Posible continuación de caída. McDonald's siguió cayendo. Una entrada ahí en el bajo. Una entrada rápida. A mí esta estrategia siempre yo digo que es mejor entradas rápidas. Entradas y salidas rápidas. Porque es una estrategia para mí que tiene un alto riesgo. Tesla continúa cayendo para cierre de gap. Bueno, MD está formando velas con pabilo inferior. Ahí se está ya llenando más la vela para demostrar esa intención de venta con más claridad. HD siguió. McDonald's siguió. Esos eran los mejores gaps en mi opinión. Por eso se los mencioné. Y pueden tener un portafolio como este, en el que van haciendo lo que yo hice. Van mirando, van estableciendo zonas. Sí, posiblemente hay continuación de caída en AMD para cierre de gap. Si continúa esa vela así, sí, no hay más en resistencia todavía. O sea, más peso tiene. Si van a operar esta estrategia con contratos de opciones, pues sí va a ser un poco más complicado. Porque, más que todo, si la acción tiene un catalizador, como earnings, como Tesla en este momento. Si tiene un catalizador, posiblemente los contratos les esté afectando las letras griegas y sean más difíciles de valorizarse. Entonces, en ese caso, tal vez no quieras operar acciones con catalizador específicamente con earnings o noticias así fuertes, porque eso puede ser perjudicial. Pero esta, por ejemplo, AMD hoy no tiene ningún tipo de noticia y mira que está en zona de resistencia, gap de tendencia. Mira, ahí está dando entrada para caída. CRM, bueno, ahí rebotó después de gap. Después que cerró el gap, rebotó un poco. HD llegó a zona marcada. Podría incluso llegar a esta de aquí o a esta. Pero miren, para una entrada y salidas rápidas. Lo mismo McDonald's. Y Tesla, pues, tiró más a cerrar el gap primero. Ahí está haciendo un rebote. Pero sí es común
que cuando tienen earnings y el gap es tan grande, primero empieza cayendo para que la gente tome su beneficio y después de eso, pues esperar velas de confirmación de rebote. En este caso, por ejemplo, esta vela nos está diciendo que ahí hubo compras y esta siguiente que todavía le faltan 3 minutos, pero si llega a ser una vela verde envolvente, pues podría ser ya una continuación de gap, ¿no? Después de estar lateral, gap arriba y continuación. Siguió cayendo HD. HD tampoco es una acción que tiene noticias. Entonces, igual dio entrada en gap contra tendencia para continuar caída. Así que eso hubiera sido una buena acción para operar con contratos. Miren, Microsoft no la vimos, pero Microsoft estaba bueno, aunque es una tendencia alcista, desde este punto alcista, pero si lo vemos así, esto era un rango, todo el día anterior estuvo en rango y hoy abre encima del rango, o sea, de continuación. Mandando rebotando fuertemente. Y miren que ahí ese soporte sí fue bastante importante para HD. Ahí está rebotando. Y Tesla, pues no veo contundencia en esas velas. Podría ser el típico rebote, caída, rebote y continuación. Habría que esperar la formación de esta que se está formando ahora mismo. Si ya se forma pequeñita, si vuelve, deja pabilo superior, posiblemente continuación de caída, aunque ahí ya con esta vela, como está en este momento, pues está presentando fuerza. Habría que esperar que se termine de formar. Bueno, AMD fue la única que sí me gustaba para cierre de gap, para caída, pero miren, hizo un rebote, aunque estaba en zona de resistencia. No se dio la probabilidad con esta acción, pero sí se dio con HD. Importante marcar esas líneas de soporte y resistencias próximas, porque miren cómo allí puede encontrar ese soporte. McDonald's, bueno, McDonald's tenía más para caer, pero ahí encontró soporte. Y Tesla, después que se forma esta vela, miren, es una vela envolvente, está llevándose casi que el movimiento de esta grande, pues ya es como descalificada para caída y cierre de gap. CRM, sí, aquí cerró el gap y de una en esa misma vela rebotó. Que si tú te quieres especializar en cierre de gap y rebote después que cierra el gap, pues inmediatamente llega a esta zona, esperas la primera vela que te muestre compra y entrada. Miren que era como un banderín o una bandera. Eso es todo por hoy. Ya sabes, con gap, mi recomendación es que tengas tu táctica favorita para operar gaps, ya sea por continuación, ya sea para cierre de gap o ya sea rebote después de cierre de gap. Y que tengas cuidado si vas a operar earnings o catalizadores así fuertes, porque pues, si operas apalancado, eso puede perjudicar el valor de las opciones. Tendrías que aprender estrategias específicas para ese tipo de escenarios. Y si operas acciones, directamente acciones, pues vas a buscar esos cierres de gaps, esos rebotes. Por ejemplo, si AMD cae y llega hasta acá eventualmente durante el día, en esa zona esperar esa vela de compra y entrar en compra. O si es un gap en el que la acción estaba cayendo y hace un gap en contra de esa caída, pues en esa continuación, en esa subida, ¿no? Y que lo hagas entrando y saliendo rápido, porque como viste, es que sucede mucho. Hay una continuación, pero también, así como cae, muchas veces hay un rebote en V
especialmente si está en una zona. Entonces dibuja esas zonas para que te salgas o para que gestiones de forma que cuando llegues ahí, cuando llegue el precio ahí, salir y no devolver demasiada ganancia. Espero que este video haya sido de gran utilidad para ti. Déjame tus comentarios, compártelo con otros traders que crees que se pueden beneficiar y nos vemos en un próximo video.